Ok, muy bien. Muchas gracias. Don Jaime, bueno, yo quiero comentarle un poco el contexto de todo antes de iniciar con la entrevista, porque datos del INEC revelan que la población adulta mayor se va a duplicar en Costa Rica en cuestión de pocos años. Pocos años, llámese 20, 30 años, va a ser un aumento de población adulta mayor. E incluso en 2050, yo sé que ya suena muy lejos, pero Costa Rica va a pasar de tener una población de 5,2 millones a 3,6 millones de habitantes. Es decir, ve cómo se reduce la población y no solo que se reduce, sino que la que aumenta es la población adulta mayor, pues costarricenses cada vez tienen menos hijos, etcétera. Entonces de ahí nace mi, mi, mi motivo de hacer esta entrevista, ¿verdad? El preguntarme lo de las pensiones. Está lista la caja, está listo Costa Rica para las pensiones y demás. Tengo como todo eso en esta entrevista, pero yo quiero empezar preguntándole cómo funcionan las pensiones en Costa Rica. Yo trabajo a tantos años, llego a los 65 y retiro lo que coticé durante todos mis años laborales. ¿O cómo funcionan las pensiones, primeramente? Bueno, muchas gracias, don Byron, por la oportunidad de compartir con ustedes este tema de las pensiones tan relevante precisamente para todas las personas porque en algún momento todos soñamos con retirarnos del mercado laboral a cierta edad y por el aumento de la esperanza de vida, esta circunstancia hace que posiblemente vayamos a necesitar ingresos económicos en esa etapa de la vida por muchos años. Y generalmente esos ingresos económicos vienen a través de lo que se conoce como pensiones, es decir, un pago mensual que se hace una vez que yo he cumplido con ciertos requisitos o he cotizado cierto. Costa Rica tiene un sistema multipilar. Ese sistema multipilar nació en el año 2000. Eso hace que en Costa Rica exista lo que se llaman tres pilares. Hay un pilar básico que corresponde fundamentalmente al sistema que administra la caja. Hay otros, ¿verdad? Como el de Jupema y el del Poder Judicial, pero esta es la característica principal, es que es un sistema que llamamos, o se conoce comúnmente como sistema de reparto, que el de la caja es de capitalización parcial. ¿Por qué es de capitalización parcial? Porque tiene una reserva pequeña para atender contingencias, pero fundamentalmente su fortaleza reside en que de las cotizaciones que hace la población que está activa, que hoy, digamos, está cotizando, con eso se financian las pensiones que se están retirando, de las personas que se están retirando. ¿Cuál es la circunstancia que estamos hoy viviendo de cambio? Bueno, que hay menos personas que están, digamos, ingresando al mercado laboral diferente a como habían antes, ¿verdad? Que las familias tenían muchos hijos, hoy están teniendo menos hijos, y estas personas van a tener que sostener a un cada vez mayor número de personas que, como usted ya lo apuntó, se van a ir jubilando y que posiblemente vayan a vivir más. Bueno, ese es el primer pilar. Hay un segundo pilar obligatorio que se llama pilar obligatorio que administran las operadoras complementarias, que se llama el ROP, y ahí sí se acumula unos fondos. Esos fondos sí se van retirando a final de la vida laboral y con eso se da una pensión. Depende del esfuerzo contributivo y de los rendimientos que esa plata haya ganado ahí. Y hay un tercer pilar voluntario, que como su nombre lo indica, es voluntario, es el que quiera aportar ahí, que también es individual y eso también se devuelve. Entonces, la pensión se construiría de lo que le dé la caja, ¿verdad? Que lo de la caja depende, ¿verdad? De las cotizaciones y los requisitos normativos que existan en el momento. No es un fondo que se le devuelve, sino que es un fondo que depende del esfuerzo contributivo. Viene un fondo de cotización individual, que es el ROP, y un fondo voluntario. De esas tres componentes se construye la pensión a futuro de las personas. Entiendo, muchas gracias por la explicación, porque usted también apunta a algo muy importante, que ahora son cada vez menos las personas que están cotizando, ¿verdad? Entonces, mi pregunta concreta es, ¿cómo se prepara la caja para ese impacto quizás ok, cada vez estamos recibiendo menos fondos y cada vez son más las personas que se están jubilando? ¿Cómo se prepara la caja para esto? Bueno, la caja desde hace mucho tiempo, la caja, bueno, el fondo de IBM en el 2027 cumplió 80 años de dar pensiones, ¿verdad? Y las ha pagado puntualmente. Y cada cierto periodo de tiempo hace lo que se llaman proyecciones actuariales o estudios actuariales. Esos estudios actuariales, pues son una luz, un indicativo de
cómo se va a comportar la situación a 100 años, digamos, si las condiciones actuales no varían. Por ejemplo, si nos vamos a 1980, la edad de retiro era 57 años para los hombres y las mujeres 55. Bueno, en 1980 decía que si no se hacían ajustes, ¿verdad? En el año 2000 ya no había pensión. Bueno, eso ha permitido que en el tiempo se hayan ido dando ciertos cambios, ciertos ajustes. Hoy hemos ganado en esperanza de vida y bueno, eso ha, eh, igual dicho de alguna manera, como hay también, ya no hay tantas personas que financien las pensiones, como usted dice, hay menos. Entonces, estas variables hay que irlas ajustando en el tiempo y prácticamente todos los países han estado en esta situación, no solo Costa Rica, sino este proceso de envejecimiento ha venido experimentándolo todos los países. Entonces, las condiciones se han ido ajustando. Una de estas condiciones es, bueno, el cambio que hicimos en el 2000, que no solo ya de IBM va a venir la pensión, sino también de las operadoras. Hay otros ajustes que el IBM como tal ha tenido. Por ejemplo, recién ingresó una reforma en enero del 2004 que ajustó la posibilidad de irse anticipadamente. Ya los hombres solo podrán irse a los 65 años. De hecho, sea de paso la misma edad que de retiro que hay desde el 1947. Lo que había era antes posibilidades de retiro. Y las mujeres se ajustaron a 63. Igual el monto que se recibe, eh, vamos a irlo ajustando para que de alguna manera definamos como país cuál es el monto que como, digamos, sociedad queremos tener cuando nosotros nos retiremos. Por lo general siempre es un porcentaje de un promedio salarial. No nos vamos a retirar con el 100% del salario, posiblemente esté entre un 60-65%. Bueno, ¿cuánto de eso va a dar la caja? ¿Cuánto de eso va a dar las operadoras? Hoy la caja da casi un 60%. Bueno, habría que dialogar cuánto es que más o menos la caja va a generar y cuánto se va a aportar para eso. Eh, Son temas de discusión que con el último estudio actuarial vemos que la reserva más las cotizaciones más los intereses alcanzarían para pagar pensiones hasta el 2047. Entonces tenemos un tiempo suficiente para que el país discuta, ¿verdad? No es mucho, ¿verdad? En materia de pensiones esto se va muy rápido y uno pensaría que esto debe darse sobre todo y principalmente para las generaciones jóvenes, ¿no? Porque las generaciones jóvenes han comprado lo que yo llamo el mito de que no voy a tener pensión. Y eso no debe ser así, ¿verdad? No debe ser así porque antes más bien las personas dependían mucho del número de hijos que tenían, ¿verdad? Para que los hijos digamos, les abastecieran esas necesidades. Pero hoy más bien es más relevante tener pensión porque las personas o no tienen hijos o están teniendo muy poco y de una u otra manera también vienen cambios en el mercado laboral muy complejos que posiblemente en ciertas edades a futuro vaya a ser difícil mantenerse en el mercado laboral. Entonces, es muy importante más bien generar un mensaje de que la pensión se va construyendo en el tiempo, ¿verdad? Y que sí los jóvenes van a tener pensión y que estos cambios y esta discusión que tiene que dar el país es precisamente proyectando a que tengamos un sistema de pensiones robusto. Don Jaime, yo tengo como dos consultas en uno sobre ese mismo tema. Usted me dice que según el último estudio actuarial, en 2047 todavía alcanzarían las pensiones. ¿Hace cuánto se hizo ese estudio actuarial, digamos? Yo sé cuánto es. Y lo segundo, digamos, la misma pregunta, es que si vienen algunos cambios, por ejemplo, eso de la edad que antes en los 80 se jubilaban a los 57, ahora, no sé, hablamos que en 5 años se va a modificar y que entonces los hombres se jubilan a los 70. ¿Eso va a pasar? ¿Se está proyectando o cómo va a funcionar ese tema? Bueno, nosotros, esta última evaluación actuarial salió este año, es con corte al 2022, pero estas evaluaciones actuariales nosotros constantemente las estamos haciendo. Pero prácticamente desde que inició el régimen, una cantidad importante, se hacen más o menos cada 3, 4 años y van precisamente proyectando de cómo se va comportando el régimen, porque también no hay estudio actuarial que pueda predecir con exactitud el futuro. Entonces, hay que ir cada 4 años, pues haciendo otra vez la dinámica de ver qué está pasando. Y bueno, generalmente estos estudios nos dicen, ¿verdad? Más o menos, si no se hacen cambios y si las condiciones siguen igual, cuáles serían la situación de ingresos y gastos. Bueno,
Eso lo que nos dice en este momento es que esos ingresos y gastos pudieran, ¿verdad?, llegar hasta más o menos el 2047. Entonces, este espacio es precisamente para plantear eso que usted dice. ¿Qué propuestas pueden haber? Ahorita no, la caja no está hablando alguna, digamos, referente a la edad. Yo creo que acabamos de ajustar la edad anticipada. Yo creo que, y generalmente en Latinoamérica, la edad de retiro anda por 65 años. Yo creo que sí habría que discutir un poco cuánto es que se está aportando al IBM y cuánto se espera recibir, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? Esa relación se aportaba poco y se recibía un porcentaje importante, pero es que había muchos cotizantes. Como hay ahora cada vez menos cotizantes, esa relación va a tener que ser cada vez más congruente entre lo que yo aporto y cuánto recibo, ¿verdad? Va a ser casi que muy similar a mi esfuerzo porque no hay personas, ¿verdad? Entonces yo creo que esos ajustes o cambios, hemos hablado de la posibilidad de ver las cargas sociales o lo que se cotiza como un todo y tal vez hablar no de aumentarla, sino de alguna redistribución que se pueda hacer. Pero bueno, esas son discusiones que el país tiene que dar. Genial, don Jaime. Usted en algún punto igual me mencionó que esto que se está viendo no es solo Costa Rica. Entonces yo pregunto, ¿ha pasado en otros países donde se ve que la población adulta mayor está creciendo más, los jóvenes menos? No sé, hablo Alemania, podría ser, o esos países. Y la caja ha tomado como ejemplo algunos casos y decir, ok, esto funcionó allá, esto se ve allá, ellos hicieron esto y funcionó, no funcionó, etcétera. ¿Han tomado como ejemplo algunos otros países para estas estrategias, estas tácticas específicas para el tema de pensión a futuro? Sí, correcto, ¿verdad? Nosotros incluso tuvimos hace poco un seminario donde la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, que tiene mucha experiencia y tiene un estudio amplio en materia, ¿verdad?, de ver cómo evolucionan los sistemas de pensiones en el mundo, nos compartió, ¿verdad? Nos compartió mucho de lo que otros países están haciendo. Nosotros miramos mucho a países nórdicos y europeos porque ahí es donde se está dando un proceso de envejecimiento, o ya están prácticamente en esa etapa. Japón también, ¿verdad? Entonces, de ellos han venido ajustando sus sistemas, han venido tomando medidas, posiblemente, ¿verdad?, con diálogo social, con aplicaciones, digamos, graduales de cambios en ciertas cosas, ¿verdad? Como la forma en que se aporta, como la forma en que los mismos sistemas, mucho, digamos, del cambio en el año 2000 se debió también a ver hacia Europa, donde existen, ¿verdad?, muchos de estos sistemas multipilares. Entonces, sí, son un referente para lo que Costa Rica está haciendo. Yo, quiero consultarle también qué se necesita para tener un sistema de pensiones robusto, digamos, porque usted mencionaba que esa duda de los jóvenes, y me puedo incluir yo ahí, en el sentido de que yo no voy a tener pensión, no voy a tener pensión, no voy a tener pensión, es una duda que nace. Entonces, ¿cómo uno como joven puede decir, ok, puedo estar tranquilo de que sí, de que mientras yo cotice y mientras todo esté bien, yo puedo cotizar, puedo tener una pensión? ¿Qué me puede a mí asegurar eso? Sí, yo creo que esto es un tema sumamente relevante, ¿verdad?, principalmente porque esto puede llevar a los jóvenes a tratar de huir del sistema o no cotizar, ¿verdad? Y efectivamente, el que no cotiza, hoy, el que no cotiza no tiene pensión. Eso sí, es una realidad para el que no cotiza. Pero el que cotiza, hoy en día, la persona que cotiza y viene a nuestras oficinas y va a las operadoras, ahí tiene, ¿verdad?, aquí, digamos, conforme hagamos, la persona va cumpliendo, recibe una pensión y va a la operadora y recibe otra pensión. Entonces, para poder sostener esto en el tiempo, es necesario que el sistema se vaya ajustando a los cambios sociales y demográficos que estamos viendo. Eso va a implicar, no son ajustes a veces sencillos, pero es ese compromiso que hay en la sociedad de ir haciendo estos ajustes y estos cambios y estar destinando recursos para ese momento de la vida. O sea, si hoy, digamos, sí, tenemos todo un aparato, ¿verdad? Está, por ejemplo, la SUPEN, está la SUGEF también, que regula las entidades financieras, está toda una serie de capacitaciones que muchas veces las operadoras y también en los fondos básicos, el personal se ha venido capacitando para que las inversiones sean cada vez más diversificadas y en mejores mercados. O sea, hay todo un aparato institucional y
la idea precisamente es que ese aparato institucional y esas conversaciones, ya Costa Rica ha hecho reformas, ya ha ido caminando en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que trabajar más bien con ese mito, ¿verdad? Ese mito de que puede llevar a las personas a no cotizar y de una u otra manera, pues es ver los países europeos, de ahí ya están en un tema de envejecimiento y ahí están los sistemas, no han quebrado, ahí están los sistemas de seguridad social, ahí están los sistemas, las personas siguen recibiendo pensión. Ningún país puede decir que ya solucionó todo, hay que seguir conversando, pero mientras se siga conversando y mientras se siga buscando opciones, el sistema va a poder seguir muchos años. Don Jaime, últimas dos consultas. Usted me habla de que todo va a depender, incluso los ajustes en el sistema, que conforme vaya, se esté dando el comportamiento, etcétera. Pero yo tengo una duda puntual. Esos ajustes del sistema, ¿a quién le corresponden? O sea, ¿de quién depende? ¿Quién es el responsable? No sé, la Junta Directiva de la Caja, Gobierno Central, la Asamblea Legislativa, ¿de quién depende? ¿Cuáles son los actores que dependen de estos ajustes en el sistema? Bueno, la recién reforma que se aprobó ahora dependía fundamentalmente de la Junta Directiva de la Caja. Pero hay otros temas, como ahora tenemos un sistema multipilar que, digamos, están fuera de la institución el poder resolver algunos temas más de discusión país. Por ejemplo, hay alguna población que no tiene capacidad contributiva, que no tiene forma de contribuir y esas personas están quedando sin ninguna pensión. Bueno, eso es un tema que la caja no puede resolver sola. Va a tener que participar el gobierno y va a tener que participar la Asamblea Legislativa. Hay otros temas de, por ejemplo, la redistribución de cargas sociales. ¿Verdad? Ese es otro tema que también va a tener que participar el gobierno y va a tener que participar la Asamblea Legislativa. Hay otros temas también que se han planteado, por ejemplo, alguien ha propuesto, por ejemplo, generar una pensión consumo, es decir, que lo que yo voy consumiendo, una partecita se vaya a algún fondo, a alguna operadora o algo así. Bueno, eso es otro tema que no está en la mesa. Entonces yo creo que sí, hay temas que son país y corresponden al gobierno, corresponden a la asamblea, corresponden a la caja y a la ciudadanía en general. Perfecto, don Jaime. Por último, usted me habla de esos planteamientos, de esas conversaciones, pero en la agenda de, no sé, llamémosle junta directiva de la caja, o incluso usted, ¿verdad? Como responsable quizás del gerente de pensiones, en su agenda, ¿qué prioridad tiene ahorita? ¿Cuáles son las tácticas puntuales? Por ejemplo, usted me dice, estamos conversando y más, están tomando otros modelos, pero tácticas puntuales, ok, como en 5 años vamos a implementar esto, sí, hablando de tácticas puntuales, ¿de qué me podría conversar? Sí, no, aquí nosotros tenemos un proceso, ¿verdad? Ahí ya la Junta había determinado que se hiciera un proceso de unas mesas de trabajo. Ya esas mesas de trabajo, de una u otra manera, han tenido algunas sesiones. Este foro que le hablé pues parte de eso, de ver un poco qué está haciendo el mundo. Además, queríamos completar esas mesas de trabajo con la participación de trabajadores, de empresarios, de gente de gobierno y posiblemente, ¿verdad? Se esperaría en unos 6, 7 meses tener algo más específico, como lo que usted está planteando, de algunas propuestas, ¿verdad? De reforma. Ya nosotros hemos adelantado algunas, como por ejemplo estas de valorar las cargas sociales, ¿verdad? Hacer un reordenamiento, ¿verdad? Un reacomodo de las mismas que permitan financiar más las pensiones. Hemos hablado de ver la, la pensión como un todo entre lo que es la caja y las operadoras, ¿verdad? Que ya empezamos a ver la pensión total. Hemos hablado también de valorar estos temas de, por ejemplo, pensión consumo, de cómo motivar los planes voluntarios y, lógicamente, de cómo también trabajar campañas de educación financiera desde los colegios y desde, ¿verdad? Edades muy tempranas para que los jóvenes puedan tener más confianza hacia el futuro sobre las pensiones. Don Jaime, muchas gracias. Yo más bien, no sé si hay algo que no pregunté, que usted me considera importante explicarme o tenerlo en este mapa, ¿verdad? Porque es importante, como yo le digo, esto que estoy montando es un reportaje y le soy muy sincero. Quiero tener la versión de diferentes actores como tiene que ser, pero claramente la caja es un eje central, entonces yo no quiero dejar que el eje central de pensiones, pues no añada un dato o una información que usted me pueda dar. Entonces no sé si hay algo que no pregunté que usted me considera importante añadir. No, fundamentalmente yo creo que usted hizo muy buen abordaje de los principales temas que en este momento dan. Yo creo que el principal es
generar una discusión país para hacer reformas estructurales que fortalezcan todo el sistema nacional de pensiones, tanto IBM como otros pilares. Mucho se habla también de lo del pilar cero, que es el del régimen no contributivo, y es de poder generar las acciones en el país para que todo costarricense tenga al menos un ingreso mínimo necesario y generar una campaña también de acercamiento a los jóvenes para generar una confianza en el sistema y una serie, digamos, de acciones que permitan generar un sistema que sea multipilar, es decir, que las personas puedan saber que su pensión va a venir de diferentes fuentes de ingreso. Entonces, eso da más seguridad a las personas. Bueno, que algo me va a dar la caja, algo me va a venir de la operadora, algo me va a venir de mi esfuerzo voluntario. Entonces, si viene de diferentes fuerzas, esfuerzos, ¿verdad? Da más confianza de que tenemos un sistema más sólido. Yo le agradezco mucho el espacio y las respuestas tan amplias también que me dio, porque eso es importante. Y no, yo creo que cualquier cosa, contactarlo en el camino de nuevo, pero yo creo que me quedó bastante bien explicado todo. Así que le agradezco mucho los minutos que me regaló. Con todo gusto, don Byron. Quedamos a la orden en cualquier otro espacio que Muchas gracias y podamos que tenga un conversar. lindo día.